relación de F con... Este es el de su gráfico. Primero está F y luego G. Obviamente le llevo de derecha a izquierda. Ahora bien, por otra parte, definida ya lo que es la composición, vamos a pasar a las propiedades de la composición. La composición tiene las siguientes propiedades. Tiene 4 propiedades en sí. La primera propiedad que hace referencia a la asociatividad de la composición. H compuesto con G compuesto con F es lo mismo que decir H compuesto con G todo compuesto con F. Esa es la primera propiedad que nos indica la propiedad asociativa de la composición. Ahora, la segunda propiedad, si nosotros componemos por izquierda o por derecha, vamos a tener con la función de identidad, vamos a obtener la misma función. Luego, la distributividad por derecha de la composición respecto a la suma de funciones. Va a ser esto igual a decir H compuesto con G H compuesto con G más H compuesto con F. Esa es la distributividad de la composición respecto a una suma de funciones. Y el otro, la distributividad de la composición respecto a un producto de funciones. Es decir, podemos componer H compuesto con G y H compuesto por H compuesto con F. Así sería. Estas son las 4 propiedades que obviamente se requieren para la composición de funciones. A ver, vamos a... No sé si tienen alguna consulta, jóvenes. Licenciado, ¿podría repetir cómo eran las propiedades, por favor? Es que no se le escuchó muy bien, por favor. La primera propiedad es la asociatividad de la composición. Asociando de manera diferente en una igualdad se obtiene la misma composición. La propiedad 1. La propiedad 2 nos indica la composición de una función identidad, ya sea por derecha o por izquierda, con cualquier otra función, nos va a dar la misma función. Luego, la propiedad 3 es la distributividad de la composición respecto a una suma de funciones, va a ser igual a componer el elemento que está fuera del paréntesis, lo podemos distribuir a cada elemento de la suma de funciones de manera distributiva. Y lo propio, la distributividad de la composición, la propiedad 4 respecto al producto de funciones. Se distribuye la función que está fuera y se la compone con cada una de las funciones que están dentro del paréntesis separados por signo de la multiplicación. Esas son las 4 propiedades que se
utilizan en la composición de funciones. ¿Alguna consulta? Gracias, licenciado. No se preocupe. A ver, veamos esto. Les mandaré una foto. ¿Qué pasa? Pues, está medio así, ¿no? Permítanme, voy a limpiar un poco la cámara, porque de lo contrario va a salir mal. ¿Ves? Ahora sí. Ahora sí. Estamos. Ya. Ya les ha debido llegar, jóvenes, veanlo por favor. Propaguen sus micrófonos. ¿Ya lo han visto? Sí. Ya. Ya. Voy a borrar entonces. Vayan repasando la definición de composición que vamos a utilizarla en la resolución de ejercicios, por favor. Mientras estoy borrando esta parte. A ver. Veamos ahora. Vamos a ver. El siguiente. Nos dicen, estamos en propiedades, ¿no? Sí, ¿no? Sí, licenciado, estamos en propiedad.
Ya, no moveré la cámara un poco antes de que me olvide. Una nota. La composición, jóvenes, es anticonmutativa. No es conmutativa. Cuidado que alguien esté haciendo como propiedad la conmutatividad. Vamos a hacer un ejercicio que está en el texto. Tenemos dos funciones. Ejemplos. Determinar nos indica. Determinar el compuesto con F y F compuesto con G. Así. Sí, vamos a decir. Pregunta 1. F va a estar dado por 0, 1. 1, 2. Luego 2, 3. 4, 3. 5, 2 y 6, 1. Segundo, la función G, que sea 6, 7, 5, 4, 4, 3, 2, 4, 1, 4, 1, 4 y 0, 7. A ver, lo primero que vamos a hacer es, a ver. ¿Qué tenemos que hacer para componer? Si vamos a realizar la composición de G compuesto con F, eso tenemos que hacer. Tenemos que componer esta primera condición. Entonces vamos a indicar nosotros cuál sería la primera función, según lo que les he dicho a ustedes. Sábado, F o G. sábado, domingo y el lunes. Licenciado. A ver, señorita, la representante del curso, hay un audio ahí que no está. No, licenciado, el compañero se ha confundido porque revisa cuando él ha dicho que apaguen sus micrófonos, se revisa y no había nadie, solo estaban hablando los compañeros. No, ahora, Él- hace 2 segundos atrás. No, Va a estar no, revisando, por favor, y dígale a las personas que bajen el audio, pues ya, por favor. ya, por favor a todos los compañeros tomen en cuenta que revisen sus micrófonos porque les voy a expulsar si no ya de la sala. A ver, permítanme explicarles de nuevo. Les he dicho que nosotros generalmente leemos de izquierda a derecha. Pero para realizar la composición, jóvenes, tenemos que leer ya no de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. ¿Está claro? En ese sentido. ¿Me han entendido? Sí, Sí, licenciado. licenciado, se le entendió bien. Ya, bajo esa condición que les he dicho ahora, ¿cuál sería la primera función? ¿F o G? G. Licenciado. Muy bien. G. Entonces voy a decir
¿Qué elementos va a tener el dominio de G según ustedes? 0, El 0, el Cero. 1, el 2, 1, 1, 4, 2, 1, 2 y 4. 2, 4, 5. Sí. Ya. Yes, Esos son los elementos del dominio de G. Van a estar dados por las primeras componentes de los pares ordenados. No se olviden de eso. Ahora decimos, si este va a ser el elemento del dominio, ¿cuál sería, decimos, la imagen de 0 cuando G vale 0? Tiene elemento del dominio. ¿Cuál sería su imagen? 7. 7, muy bien. Ahora, cuando G asume el valor de 1, ¿cuál sería su imagen? 4. 4. Muy bien. Pasamos al otro. ¿Cuál sería la imagen de 2 en G? 3, licenciado. 4. 4. ¿Ya? 4. ¿Cuál sería la imagen de G de 4? 3. 3. 3. La imagen de 5, 4. 4. 4. 4. Y la imagen de 6, 7. 7. ¿me han entendido hasta ahí? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ya. Ahora, fíjense bien, la pregunta es la siguiente. Si decimos eso, ¿cuál sería, según ustedes, el dominio? 4 hay varias veces, ¿no? Ahora, Dicen el tercero, pero no es 3 y el otro es 4. 3, licenciado, sí. Está después bien. 7, 3. de 1, 4, de 2, 4, de 4, 3, de 5, 4, y de 6, su imagen es 7. ¿De qué me están hablando? Está bien, dicen. Todos habían licenciado, se han confundido algunos. Está correcto, licenciado. Todo está correcto. Ahora veamos lo siguiente. ¿Cuál sería la imagen? Dominio de G. Un ratito. La imagen de G. ¿Y a qué elementos pertenecerían al dominio de F? Licenciado, no. A la imagen de F. ¿Qué elementos pertenecen a la imagen de F? O dicho de otra forma, a ver, dominio de G. Dominio de G es esto. La imagen de G. Ya. Imagen de G. Imagen de G igual al dominio de F. ¿Cuáles serían los elementos del dominio de F? Uno. ¿El 1, licenciado? El 1. El dominio de F. 0, 1, 0, 1. 2, 4, 5, 6. 0, 1, 2, 4, 4, 5, 6. 4, 5, 6. 5 y 6. Ya. Ahora, la primera condición, ¿qué nos dice?
tenemos que determinar el dominio de la composición de G compuesto con F. ¿Cuál sería, según ustedes, el dominio de la composición? Licenciado, la cámara podía moverlo, por favor. No se A le ve, ver, Lice. ya. ¿Cuál sería el dominio de la composición de F compuesto con G? De G compuesto con F, ¿y por qué? A ver, les doy 2 minutos para esto. A ver. A ver. ¿Qué me dice? Uno, 2 y 5. Licenciado. 1, 2 y 5. 1, 2, 5. A ver, a ver. ¿Por qué? ¿Por qué dice 1, 2 y 5? A ver, ya me dice. A ver. ¿Alguien quiere hablar? Licenciado, disculpe, pero Que son los nunca únicos que se entendí repiten bien cómo hemos en formado, el- porque para formar el dominio, Estoy en la clases. de F tomamos el primer término. A ver. A ver, jóvenes. A ver, fíjense en la explicación que les voy a dar. Porque toma. Fíjense en lo siguiente. Basándonos en unas reglas mnemotécnicas, si esta es la primera función y esta es la segunda, ¿qué hemos hecho cuando teníamos tres conjuntos en su representación gráfica? Dados 3 conjuntos A, B y C, decíamos X aquí, Y igual a F de X. Y aquí Z que sería igual a G de F de X. Así decimos.
que es FG. La composición sería G compuesto con F. Ya, esa es en sí la representación gráfica de lo que es una función. Por una parte. Por otra parte, jóvenes, lo que nos importa por este momento es para la composición esta parte. Que la imagen de F sea igual al dominio de G. ¿Me entienden? Sí, licenciado. Ya. Ya. Ahora, imagen de F. A ver, seguiremos haciendo aquí. A ver, más detallado la luz para que entiendan. ¿Cuál sería la imagen de F? Lo haré más separado, por favor, porque en mi punto no van a poder entender. Dominio de G, dominio de F, perdón. Dominio de F sería 0, 1, 2, 4, 5 y 6. Este sería F de 0, imagen de 0, imagen de 1. Vayan pensando en decirme imagen de 2, imagen de 4, imagen de 5 e imagen de 6. ¿Cuál sería la imagen de 0? 1. 1, ¿No? 1, De 1, 2. 2. De 2, 3, 3, 3, de 4, 3, 3, 5, 2, 2, 6, 1. 1. 1, 1. Ya. ¿Para qué elemento se verifica que la imagen de F sea igual al dominio de G? Uno y 2. 1 y 2 nomás dice. 1 y 2 nomás, licenciado. 5 más 6, 9 y 5. La imagen de F sea igual al dominio de G. O dicho de otra manera, para que me entiendan. Imagen de F intersección dominio de G. 1, 2 y 5, Liz. ¿Dónde Así, dice? licenciado, del 1, 2 y 5, creo. A ver. Pero en la imagen de F no tenemos, sí. Ah, no. Imagen de F sea igual al dominio de G. ¿Cuál sería? A ver, 1 y ¿cuáles 2. son? 1 y 2. Solo 1 y 2 nomás dice. Uno y dos, ya. 1 y 2, Uno y dos. licenciado. Ya, ahora, un momentito hasta ahí nomás. Como esta es la primera función, ¿qué voy a hacer? La imagen de G. La imagen de G sea igual al dominio de, un ratito, imagen de G. Ya. La imagen de G sea igual al dominio de F. Para ello, ¿qué hago? Imagen de G, 7. Dominio de F, 7, no hay. Este elemento no forma parte de la composición. 4 es elemento de imagen de G. 4 es dominio de F, sí. Estos dos. Imagen de G. Dominio de F hay, no hay. Imagen de G. 4. Dominio de F hay, sí.
Aquí está 4 imagen, 4 dominio. Ahora el otro. Imagen de G4. Dominio de F4 hay. Sí. 7 hay imagen. 7 hay dominio. No. Entonces, ¿cuáles van a ser los elementos de la composición? Imagen de G. Dominio de F4. Concluimos 5, 3, el elemento de la composición. Luego, 2, 3 y 1, 3. Esos serían los elementos de la composición. Veremos si efectivamente se verifica esa situación. Ahora, ¿qué más podemos decir en la composición? A ver, verificaremos si lo que hemos dicho es correcto. Veremos, a ver. Entonces podemos decir G compuesto con F de 1 es lo mismo que decir F de G de 1. ¿Cuál es la imagen de 1? La imagen de 1 en G es 4. ¿Cuánto es la imagen de 4 en F? 3. ¿Se dan cuenta de lo que estoy haciendo o no? Sí, licenciado. ¿Podría volver a explicarles? No, licenciado. ¿Perdón? No, Eh, Lice, no le estoy ¿puede- entendiendo. ¿Podría ver un momentito, por favor, explicar el ¿Podría anterior volver a paso? explicar de nuevo, licenciada? Ya, a ver, lo voy a hacer. Dice un poquito de ¿Qué? un pelito de la izquierda no se ve al inicio del De la problema. cámara. Ah, ya, muevo la cámara, no hay problema, espero. Ya está. Tienen que decirme. A ver, Un poquito a la izquierda. ¿ya se ve? Licenciado, cuando estaba explicando el ejercicio de la izquierda no se le veía. Ya. Más izquierda, por favor. Ya, estoy diciendo que en este gráfico, ¿por qué se va a caracterizar? Porque la imagen de F, No se ve la pizarra, licenciado. no sé cómo explicarles, es que tienen que prestarme atención. Estoy explicando algunas cosas y parece que no se están concentrando, no se distraen. Voy a volver a explicar. Para componer aquí, tenemos que fijarnos en aquí. ¿Cuál es la primera función primero? ¿F o G? G, licenciado. Sí, licenciado. Licenciado. G. G, porque se lee de derecha a izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Ya, Licenciado. ya, un rato. Presten mi atención para que no se estén confundiendo. Ya. De cero estamos empezando. En la composición de funciones, en el gráfico que he dado para la definición, decíamos, nos damos 3 conjuntos. A, B y C. Aquí era de A en B y de B en C. X y E y Z. ¿Ya? Aquí decíamos, gracias. Decíamos que es la función F y es la función G. Entonces vamos a componer E compuesto con F compuesto con E compuesto con F, ¿no? E compuesto con F. Ya. Ahora, fíjense bien. Como G es la primera función aquí, porque se compone de esta forma, hay una regla que nos permite comprobar directamente la composición. ¿Y qué nos dice?
que la imagen de F, de G, imagen de G, ¿cuánto es? La imagen de G. Dominio de F. Cuando hay ¿Qué dominio elementos de va a tener la imagen de G? 7. Vamos a poner Ordenando. No. 0. 0. Imagen de G. 3, 4, 7. Esto es el elemento del 6. dominio en par ordenado. Si es X, Y, este es el dominio y esta es la imagen. ¿Cuál es ahora la imagen de G aquí? 3, 4, 4, 4, 7, 7. 3, 4 y 7, porque no se repite. ¿Está claro? Sí, licenciado. Sí, licenciado. licenciado. Ya. ¿Cuál es el dominio de F? 0, 1, 2, 0, 1, 2. 4, 5, 6. 0, 1, 2, 4, 5 y 6, ¿no? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ya. ¿Y qué nos dice esta regla mnemotecnia? Que para componer la imagen de G tiene que ser igual al dominio de F. ¿Qué elementos cumple esa condición? El 4, licenciado. Solo el 4, licenciado. Solo el 4 Ya. cumple, licenciado. Sí, el 4, licenciado. El 4. Muy bien. Ahora, a ver, ¿cómo podemos componer primero? ¿Hasta ahí me han entendido? Sí, Sí, licenciado. 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 Me estoy dando formas para no sé, para hacer entender. Ya. Ahora, pasemos. Ya, hemos llegado a que 4 es el elemento común donde se verifica que la imagen de G sea igual al dominio de F. Ya. Ya, ahora voy a decir dominio de G. El dominio de G, ustedes me han dicho que era el 0, 0. el 1, el 2. ¿Qué más, jóvenes? 4, 5 y 6. 4, 5 y 6. 4, 5 y 6. Ya. Ahora de aquí me van a decir sus respectivas imágenes. Ya. ¿Cuánto sería la imagen de 0? 7. 7, licenciado. Muy bien. De 1, 4. 4, ya, 4, 4. 4. ya, 3. 3. 4. 4. Y el último es 7. ya. ¿Hasta ahí me han entendido o no? Sí, licenciado. Licenciado. O sea, se me ha quedado este más claro. Ya. ¿Se entiende, no? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ya, gracias, Dios mío, gracias, gracias, gracias. Ahora, préstenme atención. Si yo quiero calcular la composición de G compuesto con F, préstenme atención a la pregunta que voy a hacer a todos jóvenes. ¿Qué elementos hay en la composición
cuya imagen de G sea igual al dominio de F. 4. 4. El 4. Ya, El 4. 4. Imagen de G, dominio de F. Licenciado, disculpe, ¿podría subirlo un poquito más? La cámara solo se ve hasta dominio de G. Ahí. Ahí está bien. Sí, Sí, licenciado. licenciado. Gracias. Sí, licenciado. Sí. Ya. Ahora, 4 ustedes me han dicho, ¿no? Ya, ahora la composición. Para componer, les hago la siguiente pregunta. Sabemos que la imagen de G es igual al dominio de F por composición. Porque es el elemento común que cumple que la imagen de G sea igual al dominio de F, por una parte. Ahora, ¿qué elementos que cumplen esta condición, cuya imagen de G sea igual al dominio de F, tienen relacionados primero el dominio de G que tenga por el dominio de G que tenga por imagen 4? ¿Qué elementos serían? Según ustedes. 1 y 2. Primero Solo está el el 1 1. y el 2. Luego, ¿qué elemento más está relacionado con 4? El 2, licenciado. El 2. ¿Qué elemento más? 5. El 5. El 5. Muy bien. Ahora, en F, ¿qué pares ordenados tienen como dominio 4? Dícteme su imagen. El 3. El 3. 3, licenciado. 3, licenciado. ¿Qué más? Nada más. Nada más. A ver, ¿y el 2? El F, el 2. ¿Qué elementos están relacionados con 4, cuya imagen de G? ¿Qué elemento va a tener imagen de G4 en G que tengan por dominio? El 1, el 2 y el 5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, Rey? Sí, licenciado. Ya. Ahora vámonos a G. A F, perdón, a F. ¿Qué elementos en F tienen como dominio 4? Solamente el 3. ¿El 3, licenciado? Solo el 3, dice. Para 4 es imagen, 4 es dominio. Entonces, ¿qué concluyo? Dominio de G, imagen de F. 1, 3 me han dictado aquí. 4 es imagen, 4 es dominio. Concluyo dominio de G, imagen de F. 1, 3. Ahora voy a para ordenado. Dominio de G, 2. Pero hemos dicho que el elemento común es 4. ¿Qué elemento común en F tiene como dominio 4? Este par ordenado. Ahora, este par ordenado está relacionado con 4. ¿Cuál es su imagen?
3. Tres, solo tres dicen. Ahora voy a 5. 5, su imagen es 4. En F, su dominio, ¿cuánto es de 4? ¿Cuánto es su imagen? 3, licenciado. 3, licenciado. ¿Han entendido o no? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ahora sí, ahora sí. Pregunta, hermano, lo que gustes, pregunta, dime, si tienes alguna duda, habla, dime. ¿Alguna duda? Hola, amor. No, licenciado, ¿se entiende? Ya. Mandaré foto. Licenciado, una consulta. Quiero- Si tuviéramos otro dominio, un componente del dominio de F con 4, ya tendríamos ahí 3 términos, ¿verdad? ¿Cómo? No te entiendo. A ver, un poquito. Bueno, A ver. en el dominio de F solo tenemos como dominio el 4, ¿no? El elemento común. Si tuviéramos otro componente con 4, o sea, dos componentes con el mismo dominio 4, ¿también lo tomaríamos en cuenta? Ya no sería función, pues, hermano. ¿Qué te dice la definición de función? Es el conjunto de pares ordenados cuya primera componente no se repita. ¿Entiendes, hermano? Sí, licenciado, ahora sí. Sacaré foto. Uy, solamente en este dice tanto. Dice entonces Licenciado. cuando pasa lo que dice el compañero se pone no es función, ¿verdad? Claro, claro, y no se puede componer algo que no es función, hermanito. ¿Ya? Ya di. Licenciado. No sé si O- podríamos hacer otro ejercicio más, así para Claro, comprender. el inciso BEPS, hermano, ya hemos hecho esto. Ah, ya, Ya gracias, hemos hecho licenciado. esto. Nos falta esto. ¿Te parece? Sí, licenciado. Ya. Licenciado, tengo una duda. A ver. Dígame. Estamos resolviendo lo que está en el libro, ¿verdad? Pero en Claro. el libro DDG, en el libro la parte donde dice DDG, G de 0 es 7, G de 1 es 4, G de 2 es 3 y G de 4 es 4, G de 5 es 4 y G de 6 A ver, es 7. un ratito. Un ratito. Licenciado, yo me confundí hace rato. A ver, un rato, espere un momento. Un ratito, a ver, ¿dónde dice eso? Está primero en G, Y luego también está en F. el cuadro de determinar F con G y G con F, licenciado. Dominio de G, a ver. Ya. 743. G de 2. Ha habido un error de imprenta aquí, jóvenes. G de 2 era 4. G de 4, 3. G de 5, 4. Y G de 6, 7. Es decir, ¿por qué digo esto? Porque hay un error aquí. Ha habido un error de typeo aquí. ¿Cuánto es la imagen de G en 0? ¿Cuánto es la imagen de G en 0? 7. ¿Cuánto es la imagen de G en 1? 4. ¿Cuánto es la imagen de G en 2? 4. ¿Cuánto es la imagen de G en 4? 3. ¿Cuánto es la imagen de G en 5? 4. Y de 6, 7. Corríjanlo eso ya, por favor. Hola. ¿Está bien, licenciado? Claro, licenciado. Licenciado. Yo también lo voy a reclamar, es que no se preocupen, esto lo estoy poniendo ojo. Es 4 entonces, licenciado, ¿verdad? Sí, señorita, sí. A ver, en la composición, dependiendo de cuál sea el elemento, jóvenes, tiene que
cumplirse esta condición. Si tengo X, Y y aquí Y, Z, ¿cuál sería el elemento de la composición? Y. No, el Y es común. Z y X y Z. X y Z, la verdad. X, Z. Eso sí tiene que verificar para la composición. ¿Me han entendido? Sí, licenciado. Sí, No, licenciado. bastante, licenciado, ya lo entendí. Sí, eso no entendíamos. Ya, no, pero pregunten pues, para eso estamos, ¿no? Sí, licenciado. Además les digo, este texto está bien, se ha hecho de manera rápida, no es excusa esto, pero si bien estamos revisando los ejercicios, es para hacerlo más detallado y que ustedes con el libro se den cuenta y vayan tachando. Ese es el objetivo del libro. No es para que lo cuiden, no. Este libro es matemática y si hay algún error, tienen que estar en clases con el libro en la mano y preguntar cómo lo hacen. ¿Me entienden, jóvenes? Obviamente que este libro al año va a ser sujeto a cambios y a partir del próximo mes se va a mejorar cada año para evitar uno para que esté actualizado y otro para evitar el plagio, ¿no? ¿Está claro? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ya, entonces para eso es, por eso he agarrado el ejercicio y me estoy basando exclusivamente en los ejercicios de acá que lo vamos a hacer. No se preocupen de eso. Bien, lo puedo, ya se mandó foto, ¿no? ¿O no? Sí, licenciado. Licenciado, ya me llegó. Ya, lo borraré entonces y haremos el inciso, en el segundo inciso, ¿está bien? Está bien, licenciado. Ya. Es que a veces vamos a tener que pasar un poco clases adicionales. Ustedes no tienen, los que gusten, cuando tengan que dar examen, faltando una semana, me dicen. Yo con gusto les voy a dictar una clase de apoyo. Una clase. Lice, para- le habla su Dígame, ayudante. Hablando de eso, pregunto a mis compañeros y sobre las clases con el auxiliar, ya no vamos a pasar con él. He hecho una encuesta y solo vamos a pasar con usted, como me dijo una semana antes del examen. Ya, programen solamente les voy a pedir un favor, que avísenme con tiempo, pero que no sea un sábado de 6 a 10, porque en esa hora estoy haciendo un doctorado, un segundo doctorado en una universidad, y a esa hora tengo clases de 6 a 10, por favor. Cualquier otro horario, cualquier otro día me dice. ¿Ya? Por favor, para no fallar. Está bien, licenciado. Sí, licenciado, gracias. Ya, me dicen nomás, no hay problema. Pasamos clases. Ahí tienen la guía de prácticas, están todos los trabajos prácticos, ahí que deben presentar, y ejercicios que duden, que tengan dificultad en la resolución, díganme, lo hacemos. Una cosa más, licenciado, de la práctica, varios compañeros me preguntan si lo van a resolver con bolígrafo o con lápiz, y la modalidad de la presentación va a ser en flip, engrampado o cómo. A ver. Lo primero que tienen que hacer para la práctica, me lo van a, no importa si es con lápiz o si es con bolígrafo, no importa, pero me van a presentar manuscrito. Van a escribirlo, es decir, no me lo van a presentar en computadora. A mí no me interesa eso de computadora, me interesa que hagan y que practiquen. Ahora, la presentación va a ser separado, enumerando por prácticas.
No me van a presentar 3 prácticas en uno solo, no, separado cada práctica con su carátula. Indicando Universidad Mayor de San Andrés, carrera Contaduría Pública, práctica número 1, supongamos. Abajo, materia cálculo. Es universitario, su nombre es de ustedes. Paralelo y fecha de entrega, nada más. Eso me tiene que entregar. El día del examen, ya deben estar haciendo ustedes. El día del licenciado, examen. ¿pero en hojas sueltas o en No, fin, engrapadas, en hojas de cuadernillo, engrampadas? cuadriculado, tamaño oficio. Ah, ya entendí. El día del examen van a dar ustedes en uno de los pabellones y ese día me tienen que entregar, jóvenes. Ya va a ser hora, a ver este ejercicio, por favor. A ver, F compuesto con G. ¿Cuál aquí es la primera función? ¿F o G? Licenciado, la cámara. No se ve la cámara, licenciado, por Mil favor. disculpas, es que a veces me olvido. Ya, ahora. Sí, licenciado. Licenciado, gracias. ¿Cuál es la primera función aquí? ¿F o G? F. 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 Entonces digo dominio de F. ¿Cuál será el dominio de F? 2, El 0, 1. 0, 1, 2, 4, 5 y 6. 4, 5 5 y 6. y 6. 6. Imagen de F. ¿Cuál para 0? Para 1. Para 2. Para 4. Para 5. Y para 6. ¿Cuál sería el de 0? 1. 1. De 1. 2. 3. De 4. 3. 2. Licenciado, no es el El 5 es el perdón. De 5. 2. 2. Y de 6. 1. 1. Ya. licenciado. Ahora, sí, dime. Se parece un poco al otro ejercicio, solo que al revés, ¿no? Sí, porque no es conmutativo, es anticonmutativo en la nota que has escrito, he dicho. Ya, gracias, licenciado. Ya, hermano, no hay por qué. Ahora, el dominio de G. ¿El dominio de G cuánto es? 6, 5, Ordenando. 0, 1, 2, 2, 4, 4, 5 y 6. 5 y 6. 5 y 6, ya. Ahora. Ahora, la imagen de 0 en G, ¿cuánto sería? 7. 7. 7, ya. 7, licenciado. De 1, 4. Del 2, 4. 4. 2. La imagen del 4 sería 3. 3. 3. 4. 4. 4. 3. El último sería 4 y 7. 5. 4. 4. Y el 7. 7. Y él Sería sería 7, licenciado. 7. Ya. Ahora, pasemos al último. Voy a mover la cámara, por favor, si no, no van a poder ver. A ver ahí. ¿Cuál sería la condición que la imagen de F sea igual al dominio de G? ¿Qué elementos? Imagen de F
sea igual al dominio de G. 1, ¿qué más? Y Cuatro. 2. Uno y dos. 1 y 2. 1 y 2. 1 y 2. El 1 y 2 nomás, licenciado. 1 y 2, ya, perfecto. Ahora, vayámonos a lo siguiente. Ese es el término común que van a tener. Pero como F es primero, porque nos están diciendo, nos preguntamos, para la composición, jóvenes, ¿qué elementos van a cumplir? ¿Cuál sería el F? Los elementos del dominio de F que tengan por imagen a 1. ¿Cuáles serían los elementos del dominio de F que tenga por imagen a 1? 0 y 6. 0. 0 y 6. 0. Y ¿Qué 6. más? 6. Y 6. Ya, ahora nos hacemos la otra pregunta. ¿Cuál es el elemento del dominio de F que tenga por imagen 2 en F? 1. 1 y 5, licenciado. El 1 y el 5, licenciado. El 1 y el 5. Ahora vamos a G. ¿Cuáles son los elementos del dominio de 1? ¿Cuál sería cuál sería la imagen del dominio de G? La imagen de G que tenga como elemento del dominio 1. 4. 4. 4. ¿Qué más? 4, ¿no? 4. Solo el 4. 4, ¿ya? ¿Cuál es el elemento cuál es la imagen de G que tenga por dominio 1 y G? A ver, dicho de nuevo. 4. 4, licenciado. 4, licenciado. Y aquí para 5, 4 también. 4 también. 4. Verifiquemos. ¿Una imagen? ¿Hay una imagen? Sí. ¿Qué concluimos? 0,4. Allá está. 2. 2 es imagen. 2 es dominio, sí. Concluimos con 4. Ahí está. 3 es imagen. 3 es dominio aquí. No hay. 3 es imagen. 3 es dominio. No hay. 2 es imagen. 2 hay dominio, sí. 5, 4. Ahí está. 1 es imagen. 1 es dominio, sí. 6, 4. Ahí está. ¿Está claro? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Hemos tardado toda la clase, no importa, pero ya se ha entendido que es lo mejor, ¿no? Sí, licenciado. Bien. Nos retiramos entonces. Tenga muy buenas noches. Que tenga